Todos hemos tenido una película que nos ha hecho reír, llorar o asustarnos, que nos acompañó durante muchos años de nuestra infancia y adolescencia, que nos compartió parte de nuestra historia o nos enseñó lecciones de vida. Todos tenemos una película que nos marcó. Podcast Me Marcó. No sé si recordarás o te habrás dado cuenta que hace ya algunos años, unos pocos años, Disney relanzó todas sus 50 clásicos en un paquete, no sé si te fijaste, en una como caja. Yo tengo ese paquete que vienen como varias, que de hecho hasta vienen las fábulas también. ¿Tú lo compraste de las 50? Sí, bueno, yo no directamente, mi papá, porque creo que cuando salió yo todavía estaba más chica, pues. Y mi papá lo compró y de hecho ahí todavía lo tenemos, la colección. Y vienen las fábulas y vienen esas, las de Fantasía y Fantasía 2000. No sé si a ti te pasó, pero al menos a mí me pasaba muy seguido que ya sea en la escuela o con mi grupo de amigos, cuando se tocaba algo sobre las películas de Disney, pues muchos hablaban que sí, Hércules, Tarzán, La Sirenita, pero realmente casi nadie hablaba de las de fantasía, o casi nadie las veía, o de plano no las ubicaba. Entonces, pues tú, ¿cómo diste con ellas? O sea, ¿recuerdas cuándo fue la primera vez que las viste, o cómo tú diste con estas maravillosas películas? Sí me acuerdo. Sí, haz de cuenta que yo me acuerdo muy bien de cuando las por primera vez. Y creo que fue de hecho porque, como te digo, a mi papá siempre le ha gustado como coleccionarlas y así. Entonces, antes cuando salieron las de fantasía, pues a nosotros igual también nos gustaban mucho las películas de Disney, obviamente, como a cualquier niño, ¿no? Pero en ese entonces, pues mi papá compraba muchas como colecciones y así, o como películas raras, por así decirlo, que no fueran como tan populares. Y por ejemplo, él pues compró esa y pues las vimos, y a mí la verdad sí me gustaron mucho. Y de hecho eso es cierto que tú dices, o sea, no mucha gente las ubican pues como los clásicos como La Bella Durmiente, Blancanieves, todas esas. Y esas pues sí son clásicos de Disney, pero ya como tal estas de fantasía no. O también me pasaba mucho que cuando alguien como que las veía así conmigo, como primos así, se les hacían aburridas. Por lo mismo de que ya ves que las de fantasía no tienen diálogo, o sea, básicamente la historia avanza conforme la banda sonora. Y conforme la banda sonora tú te das cuenta de la historia, o sea, se va como, es como si hablaran, pero sin tener un guión, vaya. Y no sé, como que cuando eres muy niño, siento que esas cosas como que no te llaman tanto la atención, o a lo mejor no les prestas tanto atención. Simplemente pues ves los monillos y como que dices, ay, pues no hablan, qué aburrido. Y a muchos de mis primos y así, eso les pasaba. Y a mí no, a mí hasta se me hacía bien interesante, y hasta te juro que yo me envolvía más con la historia. Hasta cuando tienen un diálogo, o sea, como tú mismo puedes darle una interpretación, ¿no? Siento. Yo, por ejemplo, de la que recuerdo mucho cuando era niña es la de los cocodrilos con los hipopótamos, que es el ballet. No sé si te acuerdas de ese corto. A mí se me hacía súper gracioso, y ya hasta pues decía que era una tía, ¿no? Así de que, mi tía fulana y no sé, su esposo o algo así, ¿no? Así bailando, porque eran los hipopótamos con los cocodrilos. Y de esa, y estaban pues bailando ballet. Entonces de esa era de la que me acordaba más porque era como graciosa, pues. Pero ya después que lo vi de más grande, pues ya como que ya dices, no, pues tenía que ver con esto. Como que ya le encuentras un poco más el sentido, por así decir. Y justamente iba
al siguiente punto, que con esto que me acabas de comentar voy a cambiar la pregunta porque te iba a preguntar que cuál era tu corto favorito de cada una de las fantasías, de la fantasía y de la fantasía 2000, pero además quiero agregar a esa pregunta que si el que era tu corto de niña sigue siendo el mismo que el de ahora de adulta o ha cambiado. No, yo creo que ha cambiado. Por ejemplo, el de niña, el que me gustaba mucho era pues el de los hipopótamos, el del ballet de los hipopótamos. Ese era mi favorito de niña porque te digo que me daba mucha risa, o sea, se me hacía muy divertido. Incluso ahora se me hace divertido, pero siento que lo disfrutaba más cuando era más. Y el de ahora, ya de adulta, pues creo que tengo dos. Pero uno lo pondría en primer lugar y el otro lo pondría en segundo. Ok. El de segundo lugar sería el del soldadito de plomo con la bailarina. Ok. De la historia del soldadito de plomo. Ese me gusta mucho, se me hace muy bonita la historia con el payaso que sale de la caja, que es como el villano. Y así, sí. Y luego que el soldadito así hasta tiene una aventura de que se cae de la ventana y va a un arroyo y hasta llega creo que al mar y con unos peces. Y luego así como bien fuera, veces el destino regresa a otro cantado. Se me hace muy bonita como esa historia como romántica entre la bailarina y el soldadito y la aventura, así por así decirlo, que vive. Y la primera pues sería esa, la de el volcán, con la que es como, no sé si es como una ninfa o es como la madre naturaleza, por ejemplo. Esa me gusta mucho, esa es mi favorita ya de ahora de adulta. No sé, se me hace súper bonita, aparte que me encanta el diseño de cómo hicieron como la representación del volcán, de la lava, así con este demonio, se ve muy padre, me gusta mucho eso. Me recuerda un poco al dragón de Maléfica, la Bella Durmiente, como ese estilo me recuerda. Y el de la madre naturaleza, bueno, ahora pues lo podemos ver un poco, que lo retoman un poco tal vez ahora en Moana, ¿no? Tal vez con Tefiti, que era algo parecido, el diseño. Pero como renace, pues, o sea, después de todo ese caos, vuelve a renacer pues la naturaleza y todo, de cuando explota el volcán y así. No sé, eso se me hace, me gusta mucho, aparte porque me gusta como esa representación, ¿no? De cómo todo vuelve a renacer, por así decirlo, ¿no? Y siento que tal vez cuando lo veía de niña, pues no era como mi favorito porque no comprendía tanto como el mensaje, por así decirlo. Y ahora pues que ya estoy más grande lo disfruto más por eso, porque ya entiendo como más, como esta historia, ¿no? De aunque haya caos, pues puedes como renacer. Fíjate que mi respuesta con Fantasía 2000 es muy parecida a la tuya. Bueno, con Fantasía, pues ya lo comenté, mi favorito es el del demonio de la montaña, ese es mi máximo. Pero con Fantasía 2000, fíjate que me pasa muy parecido contigo, porque de niño mi favorito era el del músico, el de este chavo que vive en Nueva York y que son como que varias historias que se entrecruzan. Ese era el que más me gustaba porque, pues, me parecía divertido, me parecía gracioso cómo estaba sincronizado todas las acciones de los personajes con los instrumentos, me parecía muy divertido. Pero al igual que tú, en este momento el que más me gusta es justamente ese, el de la madre naturaleza, porque incluso recuerdo que de niño, aunque quizá no lo entendía bien, me impactaba cómo este personaje de la mujer se va haciendo pequeñita y cómo el águila de fuego, que es como toda la contaminación, todo lo negativo, se va haciendo grande hasta que la consume. Y pues es como tú dices, que a veces, pues para crear hace falta hacer un recorte de personaje, una destrucción, por así decirlo, no sé pues, pero como tú dices, se entiende más y es un corto que va a seguir siendo vigente por su mensaje, ¿no? Como nosotros mismos nos estamos llevando a nuestra destrucción,
pero a la vez somos también nosotros mismos los que somos capaces de salvar todo lo que nos rodea. Entonces, creo que son muchos mensajes, a pesar de que en el corto solo se vea lo de la naturaleza. Creo que podemos encontrar varias lecturas con la sociedad, con nosotros mismos como personas. Y pues como dices, entiendes más el mensaje y aparte, también como mencionas, la animación es impresionante. Incluso hasta lo podrías aplicar ahora, ¿no? Como a lo que estamos viviendo, como de la pandemia y así. De que, por ejemplo, ahora que ha habido como más la ausencia de la humanidad, pues se ha renovado mucho la naturaleza y así, hasta se podría tomar como una especie de presagio, por así decirlo. En este caso, pues el demonio y así sería pues la pandemia, ¿no? Y la naturaleza que se va renovando así con esta ausencia, pues, o sea, más que necesitar ayuda, necesitaría como esta ausencia, ¿no? De la humanidad, por así decirlo. De los otros clásicos de Disney, algunos puntos que de niño eran los favoritos de muchos eran que si las princesas, que si los héroes, que si los compañeros animales que hablan, las canciones, bla bla bla. Hay muchos elementos en los clásicos de Disney que estas de fantasía no tienen. Entonces, también lo que quería saber de ti es qué puntos o qué características encontrabas en estas películas que te llaman la atención más que las películas de princesas o de héroes. Que repito, esos puntos eran los favoritos de muchos de los niños. O sea, o las brujas, ¿no? A muchos les gustaba Blancanieves por la bruja o La Bella Durmiente por el dragón, pero estos cortos que no tienen esas características esenciales, ¿tú qué encontrabas en ellas que las preferías sobre los demás clásicos? Pues yo creo que más que nada, tal vez el diseño de las historias. O sea, eran historias como muy sencillas, pero que iban al punto, ¿sabes? O sea, tal vez no es una historia que te tenga entretenido una hora y media, pero van al punto, ¿no? Entonces era como muy entretenido de ver, porque todo pasaba como rápido, ¿sabes? O sea, eso era como lo que a mí como que me entretenía más. Y por ejemplo también la música, como te digo, que a pesar de que no tenían diálogo, no hablaban ni así los personajes, me gustaba cómo la música se combinaba muy bien con la historia y cómo pues tú mismo le dabas como ese sentido a la música, que por ejemplo en las películas como clásicas así, pues sí tienen música, pues como todas las películas de Disney, ¿no? Que tienen canciones y así, y canciones muy memorables como las de Hércules, por ejemplo, para mí, que te las aprendes y sí, pero aún así siento que quedan un poco de lado, y aquí juegan un papel como más importante en el desarrollo de la historia, por lo mismo de que no tienen como una línea, un guión o algo que decir, sino que si le prestas atención a la música, como que eso te ayuda como a seguir la historia y hasta tú mismo lo puedes crear. Yo, por ejemplo, siempre he sido como muy imaginativa y así muy creativa. Entonces me gustaba como esa parte, a pesar de que estaba como niña, me gustaba esa parte de que fuera así como que con la música te ayudara a crear como una historia, pues. Y también, no sé si estés de acuerdo conmigo, pero yo creo que estas películas le están dando, por así decirlo, más valor o más reconocimiento, mejor dicho, a lo que es el cortometraje, que muchas veces no se aprecia. O sea, yo no tengo nada en contra de los largometrajes, o sea, tú sabes, me encantan, pero yo creo que si la gente se adentrara más a lo que es el cortometraje, solamente con meterse a YouTube, hay muchísimas historias también y muchísimas narrativas que ofrece el cortometraje, que creo que en estas películas lo aprecia más, ¿no? El hecho de cortar una historia en tan poco tiempo, porque a fin de cuentas eso es lo que hace, tomar varios cortometrajes y juntarlos todos. Sí, exacto, o sea, como que le tomas más atención
canción, ¿no? Incluso el diseño de los personajes, no sé, está como un poco hasta más trabajado, por así decirlo, o sea, tiene como un poco más énfasis que cuando en un largometraje, una película, te ponen como que todo es en conjunto, ¿sabes? El personaje, la historia, todo eso, pero todo hace un conjunto. Y aquí se destacan más como algunas cosas, como por ejemplo los personajes, la música, la historia que va como más al punto. Y es como más entretenido de ver todo esto, ¿no? Sí, sí, sí. Y bueno, ya lo estuvimos mencionando durante toda esta conversación, la importancia de la música que hay en estas películas. Y bueno, justamente como yo ya sé que tú también le das mucho a la artisteada, un punto que se me hizo interesante comentar aquí es que si tú, digamos, hicieras tu propia versión de fantasía, si tú hicieras pues sí, tu propia adaptación, ¿qué canciones o qué piezas musicales agregarías? Digamos 5 o 6 del género que tú quieras, del artista que te dé la gana, pero ¿cuáles serían que sean representativas para ti, que formen parte de tu versión de fantasía? Pues por ejemplo, a mí me gustan mucho las canciones de Niccolo Paganini. Me gusta mucho esa música clásica, me gusta muchísimo, es como muy gótico, incluso yo ves que tiene una canción que se llama El Trino del Diablo. Sí, sí, sí. Y no sé si incluso sea por el nombre o porque la canción en realidad es como un poco oscura, pero si yo tuviera como que incluirla en una historia y animarla, por ejemplo, esa sería una canción que me gustaría incluir, por ejemplo. Y luego también hay, no sé si ubicas tú es un músico japonés que ha hecho muchas películas y mucha música de videojuegos, que se llama Nobuo Uematsu, no sé si lo ubiques. Por ejemplo, él hace mucho la música de Kingdom Hearts, de Final Fantasy, de todos estos videojuegos de Square Enix, por ejemplo. Y él me gusta que mezcla mucho la música clásica con rock, con guitarras eléctricas, coros, así, ópera, por ejemplo. Es como esta mezcla, ¿no? Y por ejemplo, este tipo de música que también él hace, creo que estaría interesante como para una historia también. Me gustaría como mucho. Si yo tuviera como que crearla, tal vez no es como en sí una música clásica, por así decirlo, como por decir alguna canción de Beethoven o así, pero siento que quedaría muy bien, no sé, para una historia, ya que se ha utilizado pues en algunos videojuegos así, para un cortometraje. Siento que quedaría muy, muy interesante. ¿Tú sí viste, me imagino, el Caldero, o no? Sí, también vaya. Me encanta esta película, es muy buena y creo que es muy poco valorada. Muy poco, nadie la conoce. O sea, si en el principio del video decía que nadie vio fantasía, yo creo que mucho menos vio en el Caldero Negro. Sí, yo creo que sí, ¿eh? Y mira que a mí me encanta también hasta el villano. Así, todo dark, acá. Ay, no, Me encanta. Yo creo que después. Yo creo que después voy a tener que llamarte para que hagamos otro, pero ahora hablando solo del Caldero Negro. Solo hablando de eso. Sí, claro que sí. A mí encantada, me encanta esa película. Sí, pues. Es buenísima, y fíjate que yo cuando la veía esta película, a muchos de mis primos y así les daba miedo, ¿no? Porque, bueno, si te pones a pensarlo, sí es un poco oscura hacer de niños, o sea, la verdad, sí. Pero sin embargo, a mí sí me gustaba, hasta se me hacía muy, muy padre, o sea, esto de así esta animación tan oscura y
la magia y todo eso, no sé, se me hacía muy interesante, pero pienso que también eso influyó mucho en que no fuera como tan valorada o tan vista como por mucha gente, que era como más oscura, como no este clásico cliché romántico de la princesa y el príncipe, ¿no? Sino que tenía como estos tintes más darks, pues, por así decirlo. Mira, ya ni te voy a contestar porque mejor quedamos en hacer otro video hablando solo de esa película porque creo que sí hay mucho de qué Sí, hablar. sí, bastante de qué hablar. Aparte, pues como los dos somos darks, pues podemos seguir extendiéndonos con todas estas películas tan oscuras. Volviendo un poco a la de fantasía, Sí. que ahora que me estoy acordando, también hay un corto que es como una cita bíblica, ¿no? Es esto del arca de Noé, ¿no? Sin más no recuerdo. Sí, Ese, con Pompa y Circunstancia de Edward Elgar y con Donald de protagonista. ajá, sí. Y por ejemplo, eso también me gustó mucho, o sea, cómo tomaron como esta historia, ¿no? Así bíblica y la hicieron hasta como chistosa, ¿no? Y interesante, pues. A mí, por ejemplo, esto también me gustó, de las que ahora que estoy como recordando los cortos, eso también me gusta ese cortometraje, se me hace muy interesante, pues, cómo tomaron así como muy inesperadamente, pues, porque es la única, creo, que es como de la Biblia, ¿no? Que metieron aquí en las de fantasía. Y es muy inesperado, pues, que crearan como esta historia. O sea, como tú decías, que se arriesgaban, pues incluso ahí se arriesgaron, ¿no? Metiendo un poco como la religión ahí, ¿no? Pero fíjate, ahora que la mencionas, a mí también me gusta mucho porque justamente es chistoso, pero lo padre es que juegan con esta confusión de la tragedia de que los dos piensan que están muertos, ¿no? O sea, que Donald piensa que su novia se hundió y ella igual, ¿no? Y que al final se encuentran y Sí. todo muy romántico, muy meloso, pero está chido, o sea, me gusta cómo juegan con esas historias de confusión. Ajá, incluso hasta le dan como una historia aparte, o sea, si de por sí como la historia del arca de Noé, esto ya es como una historia, pues crean como su historia dentro de la historia, pues. Sí. Y volviendo a la original, creo que algo que me gusta es que, digo, Fantasía 2000, pues ya mencionamos varios cortos, es maravillosa, pero yo creo que lo que me gusta de la original es como esta, ¿cómo decirlo? Variedad en cuanto a los temas, en cuanto a la seriedad, porque por ejemplo, por un lado tenemos cortos muy fantasiosos y muy chistosos, pero por otro lado tenemos unos más serios, más realistas, como el de los dinosaurios, ¿no recuerdas? Que es una animación un poco más realista en cuanto a lo que trata, ¿no? La historia de los dinosaurios, que tratan de Sí. alimentarse, de sobrevivir. Y por otro lado tenemos uno que es todo lo contrario, que es el de estas hadas, ahí en el bosque mágico Ah, y todo, sí. ¿recuerdas? Fíjate que yo, esa de la parte del cortometraje de las hadas, lo relacionaba mucho como una especie del paraíso, no sé por qué, yo lo relacionaba mucho así, porque ya ves que hasta salían, no recuerdo cómo se llaman estos seres mitológicos que son parte caballo y parte humano. Ah, los centauros. Ajá, que salían también las monitas acá todas guapas, Sí. así. No sé, me parece como un poco así como, porque ya ves que hasta están en un jardín y todo así como súper bonito y todos así, ay, acá bañándose, ¿no? En el río y así, ¿no? No sé, siempre pensé que era algo así como muy paradisiaco, ¿no? Como, o sea, fantasioso, porque pues hay criaturas fantásticas, pero algo así, como un tipo el paraíso, siento yo. No, totalmente, porque incluso salen de que los centauros y las centauras, las mujeres, de que desvestidos así, ni les tapan ni nada, salen así mostrándolo todo y Ajá, pues sí, como tú dices, pues muy haciendo referencia, ¿no?
al paraíso, ¿no? A la libertad, de que ni lo censuren, ni les tapen, ni nada. Ajá, y por ejemplo, si tú te pones a pensar, eso, bueno, no sé, yo siento que estaba un poco más orientada como hacia los adultos, no tanto por eso de que salieran así como, ay, encuerados, así, sino como por el tipo de animaciones más serias, como tú dices, ¿no? Exacto. Yo por ejemplo, pues sí recuerdo haberlas visto cuando era niña y la verdad sí me gustaban, te digo, no sé, a muchos niños como que no les llamaba más la atención, pero incluso ahora que las he vuelto a ver ya de grande, como que las disfruto más, pues no sé, por ejemplo esta fantasía que es como más clásica, que está como un poco más madura, más seria, algo así. Por eso Exacto. creo que ya después en la de 2000 hicieron como esta parte de mezclar un poco, ¿no? Historias más serias, historias un poco graciosas y así, ¿no? Como que vieron que tal vez tendría mayor impacto que la primer fantasía, ¿no? Creo yo. Para ir ya finalizando, ya te pregunté acerca de la música, qué tipo de música agregarías tú en tu fantasía ideal. Pero ahora vamos a la otra parte, a la parte visual. Digo, como lo dice el título de la película, pues en general todo lo que nos muestran es muy fantástico. Entonces, así como en la fantasía y en la fantasía 2000 nos meten mucho que si las gárgolas, los centauros y todo eso, tú si hicieras tu propia versión de fantasía, ¿qué criaturas o personajes o situaciones mitológicas te gustaría agregar dentro de algunas de las historias que conformarían tu versión de fantasía? Ay, pues ahora sí que seguiría como con esta línea muy oscura. No, Por ejemplo, perfecto. yo metería algo así como dragones o incluso, ahora que me acuerdo, en el corto este de cuando Mickey está haciendo magia, que primero está como aprendiz y está un mago ahí. Me acuerdo mucho de una escena donde el mago, el mago el que era el chido, estaba como acá haciendo su magia, pero incluso el mago tenía esta expresión como más seria, incluso hasta un poco de miedo, por así decirlo. Se me ocurre como un personaje algo así, pero un poco más como, no tanto mago, sino como un poco más como de brujería, algo así, como algo así un poco más oscuro. Siento que algo así metería yo. Y por ejemplo también a mí me gustan mucho las criaturas mitológicas, los grifos o hipogrifos, creo que también les llaman. También metería como alguna historia de eso. Y también, ¿sabes qué? Siento que me faltó ver, que ahora que lo mencionas, también pondría algo de sirenas. Algo... incluso hay un corto, ¿no? De unas ballenas, ahora que lo Sí. recuerdo. Incluso después flotan y se ve como si van como volando, algo así, ¿no? Exacto. Muy Willy, todas Sí, ahí pues, brincando y... ajá, también me gustaba mucho, pero me hubiera gustado ver un poco más de interacción como con el agua. Entonces creo que metería un poco así como una historia como de sirenas y tal vez en esa historia algo así como un kraken. Se Órale. vería cool. Sí, creo que quedaría interesante algo así. Entonces yo metería como a estas criaturas, por ejemplo. Qué chido. No sé, es que hay tanto potencial, me imagino, digo, lo que tú comentas está muy chido, pero imagínate uno también adaptado, yo que sé, a la cultura mexicana donde hubiera un corto de Día de Muertos, ¿no? Así como el corto de Mickey con las calaveras, pero algo de ese estilo, pero con la cultura mexicana y lo del Día de Muertos, o Sí, o uno como de incluso, ¿sabes? También brujas. ¿Eh? un poco maya también. Ándale. Tantos dioses y así de la cultura maya. Quedaría muy padre también ahora que lo mencionas. Sí, también se vería interesante algo así. Algo que estaría bueno mencionar como curiosidad es que yo, por ejemplo, cuando me preguntan mi top 5 o 10 de películas de Disney, yo menciono a Fantasía y Fantasía 2000 como una sola porque se planeó como un mismo proyecto, como si fuera una sola película. Y de hecho, la idea era que siguieran sacando películas de fantasía como continuidad de todo este mismo proyecto.
Y de hecho por ahí hay cortos en internet que seguramente tú los has visto, que supuestamente iban a formar parte de una tercer fantasía, que por ahí hay uno de Dalí, que creo que animó Dalí. Sí. Y así por ahí hay varios cortos perdidos que supuestamente iban a seguir como parte del proyecto Fantasía. Sí, pues incluso ahora con esta nueva plataforma del Disney Plus, han subido algunos también, ¿no? Algunos cortos que estaban como perdidos, por así decirlo. Otros que podías encontrar en internet, ¿no? Que también, así como dices tú, iban a ser parte de otra fantasía. Hubiera estado padre, a mí la verdad sí me hubiera gustado que la hicieran. Espero que aún lo estén considerando. ¿Quisieras finalizar agregando por qué te marcó esta película? O si ya lo mencionaste todo, también, o no sé. Pues sí, a mí, pues por ejemplo, podría decir que me marcó más que nada por esta historia, ¿no? De arriesgadas, estas historias arriesgadas de Disney, así como más experimental. Es algo que recuerdo mucho y creo que siempre lo voy a recordar. Y la verdad siempre va a ser de mis películas, bueno, sí, pues al fin es un largometraje, Sí. como favorito y siempre me va a gustar por esto de que era como lo clásico y arriesgado de Disney, ¿no? Podcast me marcó.